En nuestra tierra. La entrevista de esta hora. Estamos ya con nuestra entrevista central. Vamos a presentar a esta hora a Analia Zurita, que es coordinadora de las iniciativas Rutas Solidarias del Minedu. Muy buenos días, gracias por este contacto. ¿Qué tal? Buenos días, señor Lizardo, mucho gusto. Sí, molestamos su atención porque hay una información. Sabemos nosotros que el medio de transporte es uno de los problemas que siempre han presentado los escolares para asistir a las escuelas en las zonas rurales del país. Y precisamente hay una iniciativa, un trabajo que se está haciendo de parte del Minedu, que es precisamente en las zonas rurales y también para dar facilidad a estos escolares se le están dando un medio de transporte que son las bicicletas. Por favor, quiero que nos comente sobre estas rutas solidarias a las que ha denominado el Minedu. Sí, claro. Hay que entender algo muy importante, que es que para el Ministerio es vital que ningún estudiante se quede fuera del sistema. Y por esto sabemos, sobre todo en zona rural, que las escuelas primarias, pero sobre todo secundarias, están a distancias muy grandes y muchas veces justamente no pueden llegar los estudiantes por eso. O porque tienen que caminar largas distancias o porque el costo del traslado también es muy alto, porque además también estamos en zona amazónica con rutas fluviales. Entonces, lo que se ha hecho desde 2012, en base a esto, el Ministerio ha distribuido bicicletas y todos los elementos complementarios, los cascos, los chalecos, las herramientas, para que los estudiantes puedan hacer estos traslados de manera segura y gratuita. De tal manera que ya no caminan 2 o 3 horas, sino que pueden trasladarse entre 15 y media hora a una velocidad regulada, tranquila, y acceder a la escuela, que eso es lo importante, que ningún estudiante se quede fuera de la escuela. Así es, porque una de las razones era de esta deserción escolar que se ha subido en estos últimos tiempos. Una de las razones era pues el traslado, ¿no? El tiempo que demandaba que un escolar llegue a los colegios era a veces de 30 a 1 hora hasta casi, como usted lo dice, 2 horas por el acceso que se tenía que llegar. Sí, la idea es trabajar por eso, ¿no? Y por eso venimos trabajando en Rutas Solidarias hace ya varios años. Estamos en las 24 regiones en zona rural, pero también hemos virado la zona amazónica, donde este traslado ya no es a pie, sino por vía del río. Y ahí hemos iniciado rutas fluviales hace un par de años, justo coincidió lamentablemente con la pandemia, pero igual eso no ha detenido al Ministerio en que ningún estudiante se quede atrás. Entonces ahora tenemos embarcaciones fluviales que permiten a los estudiantes en Amazonía llegar a la escuela, que es súper importante. Entonces estamos invirtiendo para que ningún estudiante quede fuera del sistema. Y ahora, ¿cómo se trabaja este tipo de entregas de material de bicicletas en lo que respecta a las zonas rurales y para que un escolar también pueda embarcarse, ¿no? Para que pueda llegar al colegio? ¿Con quiénes trabajan? ¿Qué instituciones están trabajando para ello? El trabajo del Ministerio es en la lógica de la gestión territorial. No hay nadie mejor que conozca el territorio que las direcciones regionales y las unidades de gestión, las UGELes. Entonces nosotros trabajamos con ellas. Son las direcciones regionales quienes nos permiten focalizar las zonas de intervención y son las UGELes las que nos permiten identificar las escuelas. Entonces descentralizamos el servicio, las UGELes reciben los bienes y ubican las escuelas que necesitan por distancia, por pedido de los directores que tienen una gran cantidad de estudiantes que necesitan, y a ellos se les asignan las bicicletas en coordinación con la comunidad educativa y obviamente con los padres y madres de familia. De igual manera, en rutas fluviales han sido las 2 regiones con menores tasas de asistencia y matrícula, que son Loreto y Ucayali, quienes han focalizado a las escuelas, y es en esas escuelas que nosotros hemos ingresado y estamos trabajando, ¿no? En la actualidad ya ¿cuántos estudiantes se están beneficiando con, por ejemplo, en las zonas rurales con las bicicletas? Hablamos de más de 100.000 estudiantes, ¿no? En lo largo de ruta se han distribuido más de 123.000 bicicletas.
Algunas ya por vida han ido bajando, pero se están redistribuyendo, se están mejorando, hay un mantenimiento anual para el cual transferimos más de 2 millones. Entonces hablamos de más de 100.000 estudiantes en rutas solidarias, y en rutas fluviales, que recién empieza, hablamos de 260 estudiantes aún, pero en Amazonía, así sea, el impacto parece poco por la cantidad, pero en verdad el impacto, así sea uno, es altísimo, porque nadie se queda fuera, que es lo importante. Sí, ahí estamos viendo en pantalla precisamente cómo los estudiantes se trasladan en este transporte escolar, ¿no? Estas embarcaciones. Y también se tiene ahí todas las medidas de seguridad, los protocolos necesarios contra el COVID-19. Por supuesto, además las embarcaciones han sido diseñadas específicamente para estudiantes en coordinación con el Ministerio de Transportes. O sea, tienen toda una serie de cuidados en la velocidad, en la estructura, en los asientos, y como empezó a raíz justo el traslado en el COVID, se tiene todo el tema con los gobiernos locales, porque en ese caso son las municipalidades quienes nos ayudan a la gestión de ver el cuidado de las mascarillas, del alcohol en gel, ¿no? Pero además de la seguridad propia, ¿no? De los chalecos, de la velocidad y todo el tema, ¿no? Y se hace además una revisión de percepción con la comunidad, y la satisfacción de las comunidades que acceden es altísima, porque la seguridad, traslado es súper... La garantía, seguro, ¿no? Que tienen que tener, y la confianza, porque los padres tienen que tener la confianza necesaria para que puedan autorizar este tipo de traslado y sus hijos pueden llegar a los colegios. Sí, efectivamente, en Amazonía además el riesgo es altísimo, porque se trasladaban en canoas, en pequepeques, que muchas veces en un río como el Amazonas no generan la seguridad para un estudiante. En cambio aquí llegan rápido, por decirlo de alguna manera, porque en verdad la velocidad es bastante... ¿En cuánto se ha mejorado, por ejemplo, la llegada de un estudiante a lo que era antes, sin este tipo de transportes, a lo que ahora con esta ayuda para llegar a los colegios? Si hablamos de zona rural, en bicicleta podríamos disminuir de 2 a 3 horas a 15 o 30 minutos. O sea, es una reducción enorme. Enorme, si ¿no? Y esto también ayuda, porque el niño, cuando se iba caminando, quizás tenía un desgaste físico, también esto influía en la concentración, que no ayudaba pues en la atención para las clases mismas. Claro, hay una serie de situaciones de riesgo al estar expuesto caminando 2 o 3 horas en los contextos geográficos y climáticos, sobre todo en zona rural. Entonces, eso también se disminuye. Entonces, hay una contribución, obviamente, alternativa, pero que contribuye a la larga también en el espacio de la escuela, ¿no? Y en Amazonía, de igual manera, hablábamos de un transporte en una canoa, un pequepeque, que podía demorar 2 horas, que el estudiante tendría que salir 4 o 5 de la mañana, a veces sin desayunar. Ahora salir de manera segura y llegar en media hora y sin gastar, porque en Amazonía se gastaban 20 soles en promedio diario, y entenderemos que en un contexto tan duro, claro, económicamente hablando, eso a veces no contribuía a la asistencia. Porque sobre todo en estas familias, porque el objetivo es llegar a las zonas, a las familias de mayores escasos recursos económicos, ¿no? A los más pobres. Exacto, la idea es que nadie se quede fuera, y generalmente los que se quedan fuera son los que tienen mayor dificultad económica por el costo del traslado. Entonces ahí es donde estamos interviniendo nosotros. Por eso decimos que es prioridad que todo el estudiante acceda a la escuela, y si no tiene medio de transporte, pues estamos trabajando porque lo tenga. Ahora, en lo que respecta a este servicio fluvial gratuito, es muy diferente a lo que puede ser, porque bueno, uno va en una embarcación segura, ya también se ve las condiciones climáticas, que es diferente a que un escolar se pueda trasladar en bicicleta, ¿no? Por la geografía y las condiciones del clima. ¿Cómo ustedes supervisan ello? Claro, son condiciones distintas, ¿no? Una condición rural en una bicicleta es muy diferente a una condición amazónica en un río. Entonces, todas esas gestiones territoriales se analizan con las direcciones regionales, con las UGELes, en el caso del fluvial con las municipalidades. Entonces se hace todo un diagnóstico del contexto, se miran las condiciones geográficas, y si por ejemplo en alguna zona rural que hay bicicletas, hoy hay una carretera y hay otro medio de transporte, pues vamos reorientando los bienes hacia otro espacio donde se necesite. Entonces siempre hay un trabajo de asistencia y de monitoreo permanente. Mandamos personas a territorio que coordinan con las UGELes, con las escuelas, que asisten al director, porque la idea no es cargar al director, sino ayudarlo a que haya una fluidez.
y trabajamos mucho también con las comunidades educativas, ¿no? Hablamos con los papás, con las mamás, en Fluvial nos reunimos con las comunidades que son parte, con los líderes de las comunidades y con ellos vamos mejorando, afinando. Entonces siempre hay un monitoreo de calidad permanente, porque la idea no es dar un servicio nada más, sino que es un servicio de alta calidad como merece cada estudiante para que permanezca en el sistema educativo. Bien, muy interesante este trabajo que realizan. Y ahora hay la posibilidad también de un apoyo a los mismos profesores, porque hay profesores también que tienen dificultad de trasladarse. Claro, en nuestro caso las intervenciones están orientadas más a estudiantes. Sí, en este momento nosotros no estaríamos viéndolo. Sin embargo, hay otras instancias del ministerio que ven esos temas, ¿no? En nuestro caso estamos enfocados en los estudiantes como prioridad para que permanezcan en la escuela. ¿Y ahora hay alguna proyección de llegar al fin de año con entrega de alguna cantidad específica de bicicletas? En el caso de las bicicletas, la gran mayoría ya ha sido entregada, porque estamos hablando del buen retorno. En algunas regiones, por situaciones climáticas, aún están entregándolos, porque tampoco el tema es ponerlos. Se espera entregar las 100.000 bicicletas que tenemos, salvo que alguna haya sufrido alguna avería o algo que haya que mejorar. Y en el caso de las embarcaciones, estas vienen funcionando desde el buen retorno, desde el marzo. Entonces tenemos 6 embarcaciones, 2 en cada escuela, funcionando desde marzo y de manera ininterrumpida hasta diciembre. Y claramente siempre en la lógica del monitoreo y de la mejora esperamos el próximo año poder seguir creciendo, ¿no? Así es. En base a los recursos asignados. Así es, porque el objetivo es bajar este índice de deserción escolar que lamentablemente sigue muy alto, ¿no? Sí, el objetivo es contribuir a eso, ¿no? Sabemos que la deserción es multicausal y que esto no es lo único, pero sí es un aporte que podamos contribuir a que estos estudiantes sigan llegando. Entonces siempre se va a tratar de seguir avanzando. Tú has podido ver las imágenes, el impacto es enorme. Los chicos y las chicas están súper contentos con volver a la escuela porque han parado 2 años. Claro. Y el sentir que no tienen que dejarla para ir a trabajar y pagarse el traslado es maravilloso. Entonces es una inversión y lo que queremos es eso, que ningún estudiante se quede fuera, ¿no? Sí. Entonces hay que seguir creciendo, hay que seguir trabajando de la mano con las regiones y yo estoy segura que esto va a seguir porque hay mucho compromiso desde las regiones con sus estudiantes. Y el objetivo y lo ideal sería pues ya tener años más adelante una movilidad escolar pública como hay en otros países, ¿no? Que al escolar se le pueda recoger desde su casa, desde su hogar, trasladarlo y también recogerlo desde el colegio para nuevamente retornarlo a su hogar. Pero esto es todavía muy difícil porque ya ahí entran otros factores de tener una buena ruta, unas buenas pistas adecuadas y es un trabajo que ya está enfocada en el gobierno central. Muchas gracias, señorita Analia Zurita. Recordamos que usted es coordinadora de la iniciativa Rutas Solidarias del Ministerio de Educación por esta participación y este buen trabajo que vienen realizando en este aspecto. Muchas gracias y vamos a seguir seguro más adelante estar en comunicación para dar a conocer todos estos trabajos porque a veces no se conocen, ¿no? Hay medios de comunicación que lamentablemente no difunden este tipo de trabajos que se realizan en beneficio de los escolares. Muy amable. Gracias, buen día. Nuestra tierra.